Cuando usted está analizando lo que es el nivel de ingreso de la población, usted toma el ingreso de los hogares, si trabaja el papá, si trabaja la mamá, si trabajan los hijos, lo suma y lo divide entre el total de población. El promedio de los hogares es 4 personas más o menos. Y ahí usted tiene el nivel de ingreso de ese hogar en términos per cápita. Y al multiplicar esos ingresos por esa población, para cada uno de los hogares tiene el ingreso de todos los dominicanos. Y esos ingresos de todos los dominicanos usted lo agarra y lo va agrupando. Lo va agrupando colocando primero los ingresos menores ingresos, las personas con menores ingresos, luego las personas con segundos menores ingresos y así sucesivamente. Y lo va ordenando de tal manera donde tenga el 10% de menores ingresos, el 20% de menores ingresos, el 30% de menores ingresos y así sucesivamente, en partes de 10. 10% de población, 10% de población, 10% de población, lo divide en 10 partes. Eso sería una distribución por deciles de ingresos. Entonces, esa es una forma de usted ver cómo se distribuyen los ingresos en la República Dominicana. Ahora, también puede ser que usted lo haga con lo que se conoce como un histograma. Un histograma es simplemente, usted dice, ok, ¿cuántas veces se está repitiendo este nivel de ingreso? Y usted calcula lo que es el promedio y se va a dar cuenta que cuando usted comienza a colocar los valores que están alrededor del promedio van a estar más agrupados y va a tener al final la distribución, un formato que es como una curva, es lo que se llama como una distribución normal o la curva de Gauss por Carl Friedrich Gauss, alemán, el super matemático alemán, y tiene esa formita donde la mayor concentración está alrededor de la media. Es decir, que la mayor cantidad de personas tiene un nivel de ingreso promedio X en la República Dominicana. Y luego estará la dispersión. Personas con muy poco nivel de ingreso y personas con mucho ingreso, que van a tener un menor porcentaje de existencia en la sociedad o de representación en la sociedad. Los muy ricos son pequeños o los muy pobres son tampoco. Entonces, usted va a tener ese tipo de distribución, claro está. Usted va a tener diferentes formas. Puede tener una forma normal, pura y simple, o va a tener una forma muy concentrada hacia un lado de menores ingresos, por ejemplo, o sea, más cercana a cero. Entonces la forma ya no es una normal, sino es una forma que tiene como un sesgo donde está sesgado hacia este lado, hacia el cero, y donde usted va a ver que hay mayor concentración. Esa sería la típica forma de lo que es la distribución de los ingresos. Entonces, usted va a tener muchas personas con un nivel de ingreso centrado hacia una determinada media y luego va a tener una cola larga, muy larga, de personas que son muy ricas, pero que la participación que tienen en la sociedad es muy pequeña. Eso es lo que se llama distribución de los ingresos. Una media y una desviación. ¿Ok? La media, el promedio de ingreso per cápita, y luego va a tener extremos. Extremos de personas pero muy ricas. Cuando usted ejecuta una política fiscal, usted lo que trata es de tomar esa distribución que surge del mercado laboral, esa distribución que surge inicialmente de lo que ha sido el hecho de que cuando usted trabaja, usted recibe un ingreso en función de lo que es su formación y de su intensidad en el trabajo. Si usted está bien formado y es un trabajador, usted va a ganar dinero. Eso en promedio es así. Usted puede tener mala suerte, usted puede tener que le falte inteligencia emocional y no ganar dinero, pero por lo general, si usted es una persona que es trabajadora y está bien capacitada, usted va a ganar dinero. Eso se lo aseguro. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí usted va a tener lo que es el nivel de ingreso promedio y va a tener esos extremos. La política fiscal toma esa distribución que surge del mercado laboral, donde no ha hecho nada todavía el Estado, y dice, ok, ¿qué puedo yo hacer para mejorar esa distribución? ¿Por qué? Porque el mercado, al remunerar a las personas, los remunera tomando en consideración la distribución de ¿qué? De su conocimiento. Y lamentablemente nosotros en la República Dominicana tenemos décadas produciendo niños que cuando salen del colegio se convierten en adultos que son personas que no van a ganar más que el salario mínimo, lamentablemente. Es así. Es así. Y si usted está en un hogar de 4 personas y hay un solo salario mínimo en ese hogar, está viviendo por debajo de la línea de pobreza. Óiganme, apunten lo que es así. Se lo estoy diciendo yo. Si tienen, y vuelvo y repito, un hogar donde hay un solo salario mínimo y hay 4 personas, ese hogar está viviendo
debajo de la línea de pobreza. Si es un hogar de 4 personas y hay 2 salarios mínimos, está ligeramente por encima de la línea de pobreza, con 2 salarios mínimos. Ahora bien, ¿qué sucede? El Estado, al ver que así es que sale la remuneración de las personas por el hecho de que la distribución de las oportunidades de educarse es también muy inequitativa, entonces el Estado dice, bueno, ¿qué yo puedo ejecutar de política fiscal para yo poder mejorar la distribución de los ingresos? Media y varianza, media y desviación, media y dispersión de los ingresos. ¿Cómo yo lo puedo mejorar? Bueno, ahí aparece entonces todo el conjunto de impuestos, todo el conjunto de gastos. Por el lado de los impuestos, y eso nos lo enseñan desde básica en economía, los impuestos deben ser neutrales, es decir, que no son distorsionantes las decisiones de ahorro, inversión, trabajo. Deben de ser equitativos en el sentido de que si hay una persona que es más rica que otra, pues se tiene que pagar más impuestos. Definitivamente, usted no puede pretender que usted es más rico que aquel y usted paga menos, como sucede muchas veces. 2 personas con igual nivel de ingreso tienen que ser también personas que paguen lo mismo, es decir, que haya equidad horizontal, no solamente equidad vertical, sino equidad horizontal igual. Y también deben ser impuestos que sean pro crecimiento, es decir, que permitan a la actividad productiva un incentivo para que pueda generarse una política que permita expandir más la actividad, por el hecho de que si expande la actividad económica, aumenta el nivel de ingreso promedio de la población, y eso es positivo. Entonces, por el lado de los impuestos, usted tiene ese tipo de figuras. Trate de que sean impuestos lo menos distorsionantes posible. Esa es la idea. Ahora, por el lado del gasto, trate que sean gastos que ayuden directamente a los segmentos de menores ingresos, que le vaya a colocar en términos de educación, en términos de salud pública, en términos de transferencias condicionadas y no condicionadas, en términos de subsidio, cualquier tipo de gasto que usted ejecute que vaya a los más pobres. Esa es la mejor forma de usted mejorar. Y para eso, miren, se elaboró con un equipo del Banco Mundial y de la Universidad de Tulane, se elaboró, y aquí estuvo presente hace ya 2 o 3 meses, estuvo Maynor Cabrera, que fue el experto que trabajó de parte del grupo de la Universidad de Tulane y específicamente representando como experto a Nora Lustig. Nora Lustig es una profesora de la Universidad de Tulane, yo la conocí hace ya 20 años, brillantísima, brillantísima, y ella desarrolló toda una metodología que se llama Commitment to Equity, es decir, compromiso con la equidad. Y esa metodología, ¿qué permite? Permite identificar lo que es el impacto de cada uno de los instrumentos tributarios y de gasto público sobre la pobreza y sobre la equidad. Y yo le voy a decir rápidamente, para que ustedes tengan una idea, ustedes pueden ir a la página commitmenttoequity.org, ahí está en su pantalla, commitmenttoequity.org. Ustedes pueden ir a esa pantalla y buscan publicaciones o bajen aquí directamente en Recent Publications y van a ver aquí CQ de Dominican Republic, junio del año 2016. Eso está calientito. Usted le da y ahí va a aparecer el paper que tiene que ver con política fiscal y redistribución. Política fiscal y redistribución. Y ahí usted va a encontrar lo que es los resultados de la aplicación de la metodología de Commitment to Equity al caso de la República Dominicana. Y se va a ver cómo a partir del ingreso de mercado se va a introducir los impuestos directos para determinar el net market income, el nivel de renta neta de mercado. Se le va a añadir las transferencias directas y eso nos va a dar a nosotros el ingreso disponible. Luego se le van a añadir lo que son los subsidios indirectos, como es el caso de electricidad. Se le van a restar los impuestos indirectos, como es el caso del ITEVI, los impuestos excesivos, los impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas, a los combustibles, al tabaco, y obtiene el post-fiscal income, la renta post-fiscal. Y luego vienen las transferencias en especie, como educación y salud, y tiene con esto el final income. Y este trabajo le va a decir a usted cuál es el impacto que tiene cada uno de estos sobre, por ejemplo, en este caso, la distribución de los ingresos. Y aquí usted puede ver, por ejemplo, cómo a partir de ese market income, cuando usted le pone los impuestos indirectos, los impuestos directos,
cómo esto afecta la distribución. Por el hecho de que los impuestos indirectos lo pagan los más ricos, eso significa que la distribución de los ingresos mejora. Ese es un trabajo que yo les recomiendo que busquen para que ustedes vean el impacto que tiene la política fiscal de la República Dominicana por el lado de los impuestos y por el lado del gasto sobre la equidad y la pobreza. Háganlo y les recomiendo esto también a las autoridades, al gobierno, que ya lo conocen, que lo utilicen en el pacto fiscal. ¿Por qué? Porque esto es un template, esto es una tremenda herramienta para usted poder verificar el impacto de las medidas que se pudieran estar adoptando en lo que se conocería como el pacto fiscal. Vámonos a la pausa.